Y arrancamos entonces, como les decía, este año, este 2026, con nuestro invitado, como ya les anticipé, Guido Zatlouca, el presidente de la Fundación Blockchain Argentina. Ahora sí, Guido, formalmente, bienvenido. Muy bien, muchas gracias de vuelta por la invitación. No, así por que, favor. bueno, vamos a hablar un poquito de todo lo que fue el año pasado y lo que viene este año. Lo que fue el año pasado. Bueno, digo, te habrán invitado seguramente, esto lo comprobé y lo chequeé, a muchos medios para hablar caso Libra. Sí, Te hiciste famoso. Ahí te hiciste famoso. Fueron mis 3 segundos de fama, si se quiere decir. Sí, esas 2 semanas, 3 semanas fueron, creo que, bueno, con Vicky que está acá fuera del estudio, hicimos unas, no te quiero mentir, pero 60 entrevistas por lo menos, y no sé si más, para todos lados, para todos los medios de Argentina, televisión, radio, de todos lados, porque claro, había mucha gente preguntando qué era esto directamente, o sea, Claro, sí, de desconocimiento absoluto, y directamente. Bueno, que también lo vimos, ¿no? Cuando veíamos también la televisión a los políticos también hablando, diciendo los bitcoins, ¿no? Todas estas cosas. Mezclaban un montón de conceptos y... Tal cual, que si uno quiere pensar, bueno, el lado positivo de todo lo que fue Libra, por lo menos, fue eso, ¿no? Puramente traer a la agenda pública todo lo que es criptomonedas y en nuestro caso especial, Fundación Blockchain Argentina, hablar sobre blockchain, ¿no? Bueno, fuiste convocado, o fue convocada la fundación, digo, a hablar en la legislatura, en una comisión, a arrojar un poco de luz. Sí, a todo esto. También tuvimos ahí ese espacio en la comisión investigadora de Libra cuando comenzó en la Cámara de Diputados y también ante la Fiscalía de Tayano, también explicando también un poco de cómo, no, más que nada para eso, para explicar, bueno, qué es esto, de qué estamos hablando, dar un poquito de claridad sobre ciertos asuntos, sobre algunas cuestiones que ya se veían de fuera. Después, obviamente, la discusión siguió, en un momento se habló mucho incluso de la taxonomía, no sé si se acuerdan todo lo que fue ese momento, o sea, en un momento la discusión iba más lado por, bueno, es una shitcoin, no es una shitcoin, ¿qué es una shitcoin? ¿No? Claro, vamos a debatir por debatir. Cuestiones ya más de debate, sí, que parecían más de un bar que realmente de lo que pasó. De lo ¿Meme que coin atrás. o no meme coin? Claro, como si eso importara o definamos una meme coin para ver a partir de eso generar una hipótesis, pero bueno, fue por lo menos, si podemos sacar un caso positivo a eso, fue eso, ¿no? Fue llevar a la agenda pública lo que es la tecnología blockchain y que mucha gente sepa de qué estamos hablando. También, bueno, y adelantándonos un poco a lo que tenés ahí en la mesa, que es el informe que hacemos todos los años sobre adopción, este año incluimos también eso, ¿no? Hablar sobre Libra y le preguntamos a Exchange de acá de Argentina qué pasó en esas semanas acá en el país, y ellos nos comentaban que esa primera semana se frenó bastante la operatoria. Paréntesis y un segundo. Exchange. ¿Quién es? ¿Qué es? Casas de cambio de criptomonedas, básicamente. Perfecto. Como si fueran bancos, pero de cripto. Que son argentinos, que están regulados acá en Argentina, que trabajan acá en Argentina, que son SA generalmente, y están regulados por la Comisión Nacional de Valores. O sea, totalmente. Perfecto, así entendemos al interlocutor entonces en ese diálogo que les pudo. Y le preguntamos, bueno, ¿qué pasó después de Libra? O si sintieron algo en su operatoria, y los que nos comentaron es que la primera semana bajó en algunos de ellos el volumen de operación, después a la otra semana, 2, se recompuso ese volumen natural que había, pero lo que sí tuvieron mucha más consulta en sus canales de justamente de atención al usuario, ¿no? Preguntándole o por proyectos puntuales que estaban ahí adentro o por otros que estaban por ahí. También fue como se movió bastante el avispero desde ese lado, lo cual es positivo también. Nosotros como fundación tenemos un mail que se llama legales@Fundación Blockchain Argentina, que es como un canal de consulta para personas que fueron víctimas o que piensan que son víctimas de criptoestafas, y ahí los asesoramos con qué fiscalía tienen que ir, cómo tienen que accionar para poder recuperar los fondos o para hacer esa primera etapa dentro de una denuncia penal por alguna estafa. Así que también sirvió para eso. Para activar y darle función a ese departamento también, bueno. Los voluntarios que trabajan ahí tuvieron un par de días movidos. Bien. Parte del caso Libra y demás del año pasado, digo, haciendo un análisis del uso, ¿no? De la adopción de las cripto aquí en Argentina. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo viene? ¿Venimos de atrás? ¿A quién seguimos? ¿Somos early adopters? ¿En qué posición estamos? Bueno, claramente la adopción sigue creciendo, y eso lo pudimos ver tanto con la consulta a los exchange locales, estos que hablamos, pero también con herramientas internacionales como Chai Analysis, y marca que el crecimiento sigue dentro de Argentina. Argentina está
número 1 en la región, en movimiento de criptoactivos, en exchange tanto locales como internacionales, que también los internacionales son más difíciles de medir, ¿no? A los que están acá en Argentina es más fácil conseguir esa información, a los que son de afuera esa información no te la dan, pero y muchos también son exchange de esta manera, pero descentralizados, son como plataformas descentralizadas, son como protocolos de intercambio. Entonces ahí se puede consultar. La información es casi nula que se puede tener de forma directa, pero sí por análisis de IP y otros más de flujo de tráfico a esas webs se puede calcular un poquito más que lo que hace esa compañía como Chainalysis, que también sacamos información de ahí. Y bueno, nos marca que el crecimiento sigue dentro de Argentina, sigue Argentina liderando la adopción en Latinoamérica, y es también uno de los principales países del mundo en todo lo que es la adopción, ¿no? Que hablamos por fuera antes de empezar del porqué también de esto, y eso claramente llega a que, bueno, Argentina la hace o utiliza estas herramientas como las criptomonedas más que nada con una cuestión de dolarizarse, ¿no? Y eso también se ve cuando hablamos con estas compañías de acá, preguntándole, bueno, ¿cuál es la principal criptomoneda que usan? Y en la mayoría de ellos, por lejos, son las stablecoin. O sea, criptomonedas 1 a 1 con el dólar. Es como una variable del dólar, pero digital. Sería la más confiable, vamos a decir, la más estable. 100% ¿Por qué la gente va ahí? 100% estable porque no varía en precio. Y la que viene después, o sea, eso es casi el 80% del volumen de operación en los exchanges locales, y después un 20% aproximadamente va para otras criptos más volátiles, especialmente Bitcoin, ¿no? Como ahí ya como ahorro, como inversión a largo plazo. Hay gente que puede tener, o sea, las dos, digamos, ir con USDT, con stablecoin y aparte Bitcoins, digamos, diseminar sin un poquito dudas. el riesgo de la inversión. Sin dudas, claramente es mucho más conservador la parte de estos dólares digitales, porque están uno a uno con el dólar, básicamente. Bueno, no crecen ni bajan, son dólares finalmente. Pero bueno, los argentinos lo hemos utilizado más que nada eso, como una manera de dolarizarse. Algo que también viene de por qué se va dando esto. Y si uno va para atrás, cuando nace Bitcoin nace recién en el 2009. Ya pocos años después se implementa el primer cepo acá en Argentina. Ya el acceso al dólar se restringe, entonces muchos empiezan a usar la parte cripto, esas USDT o esas stablecoins no existían en esos primeros años, sí era más Bitcoin, Ethereum, años después, o sea, las primeras criptomonedas, pero empiezan a utilizar eso como una manera también de poder dolarizarse, de poder enviar dinero afuera, de poder cobrar dinero de afuera, algunas personas que trabajan como freelancer, que trabajan para el exterior. Y también esto por fuera del informe, sino cosas que hemos hablado, por ejemplo, con varios referentes. Nosotros tenemos un podcast también en la fundación, invitamos a referentes a que nos cuenten también. Y gente lo encuentran en Fundación Blockchain Argentina, ahí nos pueden buscar YouTube, Spotify. En todos lados. Perfecto. Ahí nos buscan y ahí nos van a poder encontrar. Y hemos hablado, el año pasado hemos hecho algunos con personas que estuvieron acá en el ecosistema desde los comienzos, desde esos primeros años. Y te contaban eso, que primero los primeros Bitcoin que llegan acá a Argentina puntualmente, o hay grandes cantidades de esos Bitcoin que nacen acá. O sea, gente que los minaba localmente, gente que tenía la computadora y directamente en el tiempo extra para hacerse unos pesos más, minaban directamente. O sea, el volumen no eran esas grandes granjas como hoy en día, sino que una computadora normal o una computadora gamer, si se quiere, se podía hacer directamente. Entonces, en el tiempo extra para ganarse unos pesos, para comprarse un juego afuera. Muy de nicho, me imagino. Totalmente. Súper, mega. Si hoy en día es un nicho, imagínate antes, ¿no? Todavía. Era un alienígena el que hacía esto. Y eso se le suma también la energía barata. O sea, en Argentina se combinó energía barata, todos esos primeros años, con restricción al acceso al dólar. Entonces había gente que los minaba, los generaba acá, después los quería cambiar, pero claro, no existían estas empresas como hablábamos antes de estos exchanges. Eso vinieron años después. Entonces sí era peer-to-peer, persona a persona, encontrándose en un McDonald's, en calle Florida, en algún lado. Lo más under de lo under. Intercambiando efectivo directamente con eso. Y a partir de ahí también surgen las primeras empresas locales. Porque estas, justamente con la innovación, dijeron, che, si esto se hace en persona, ¿por qué no se puede hacer mediante una plataforma? Entonces muchas plataformas también nacen con esa necesidad. Había en Argentina una necesidad, tanto de compradores como de vendedores, entonces se generan esos intercambios y esas primeras plataformas que después crecieron, evolucionaron, exportaron su tecnología al mundo. Pero eso te marca un poquito de cómo fue y cómo se fue generando todo el ecosistema local. Hoy en día en Argentina es el más grande, sin duda, de toda Latinoamérica, y es uno de los principales del mundo. Y eso lo pudimos ver, por ejemplo, cerrando todo esto, cuando fue el año pasado que se hizo la
la DevConnect, que es el evento cripto más grande del mundo, es como unas olimpiadas, movieron a 15.000 personas que vinieron acá a Buenos Aires en la rural durante una semana, y se eligió justamente Buenos Aires en parte por eso, ¿no? Por el ecosistema local que existe. Se hace únicamente en un lugar en el mundo una vez al año. Exactamente, el año que viene va a ser en la India, este año, el año pasado fue en Buenos Aires, Argentina. ¿Qué significó para el ecosistema, por lo menos local, y vamos a decir de la región? Porque si de todo el mundo vino a Argentina, Latinoamérica toda, me imagino estuvo acá. ¿Qué significó haber sido elegida, digamos, por DevConnect para ser parte, para ser anfitriona? Sí, sin duda fue una oportunidad única para poder mostrar todo el talento que hay acá en Argentina, que también es talento que es reconocido, ¿no? Por eso se elige Buenos Aires puntualmente. Vino gente de toda Latinoamérica, de todo el mundo. Más de 15.000 personas vinieron esa semana acá a Buenos Aires. Fue la rural llena. O sea, claramente había un movimiento muy grande de gente acá y de retroalimentar el ecosistema. Que eso también es lo bueno de estos eventos, ¿no? Donde uno se encuentra con gente de todo el mundo, pregunta, ven. Mucha gente también viene acá porque quiere entender también por qué se usa tanto cripto acá en Argentina. Bueno, que cuando vos entendés cómo fue la situación económica, todas estas cosas que estuvimos hablando hace unos minutos acá, uno va entendiendo cómo se fue construyendo ese ecosistema. Y nosotros como fundación estuvimos también presentes, estuvimos un día con 10 universidades en un escenario donde las universidades argentinas contaron también cómo están trabajando con todo lo que es la tecnología blockchain. Acá vienen bastante fuerte con las universidades, siempre, digamos, abrazados. ¿A qué responden? ¿Cuál es a nivel estratégico, digamos, de la fundación ser aliado, digamos, partner? Sí, tal cual. El año pasado lo iniciamos así, tuvimos esa meta de trabajar fuertemente con todo lo que es el sector académico, porque pensamos claramente que es un sector estratégico, y si nosotros hablamos de adopción de blockchain, mucha de esa innovación y la formación de los nuevos profesionales que la van a usar, tanto para el desarrollo como en su día a día, en su nueva relación profesional con el mundo, va a tener que incluir también la tecnología. Entonces trabajamos fuertemente con varias universidades. El año pasado hicimos, entre otros eventos, hicimos eventos en varias universidades, tanto acá en Buenos Aires como en el conurbano y también por fuera acá de Buenos Aires. Y también hicimos a mediados de año el evento principal, que fue un foro que reunimos a 22 universidades argentinas, tanto público como privadas. El primero de ellos. Acá en la UTN vinieron casi de 200, 300 personas aproximadamente de estas 22 universidades. De varias provincias estuvieron acá presentes representándola a su universidad, contando, por un lado, los casos de uso que hay de la tecnología blockchain en general, o sea, saliendo del mundo cripto, sino yendo a eso, lo que hablamos nosotros, que es más que nada de blockchain y toda su posibilidad de aplicación que hay dentro de la universidad. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Córdoba nos contó que la utiliza dentro de su sistema interno de compras para hacer trazabilidad de todas las partidas presupuestarias, algo que el año pasado también estuvo muy en los medios, hablando todo de cuestiones de presupuesto y universidades. Bueno, la Universidad Nacional de Córdoba tiene una herramienta creada por la propia universidad para hacer trazabilidad de partidas presupuestarias, y eso lo utilizan en blockchain Federal Argentina, que también es una blockchain que está relacionada con todo el mundo académico, porque es una blockchain que se desarrolló acá en el país hace un par de años, y son los nodos que validan son universidades nacionales también entre otros entes. Entonces también está metido desde ese lado. Y después otras universidades nos contaban cómo están usando en distintas carreras, cómo están implementando también esta tecnología, cómo están formando esos profesionales, por ejemplo, en Derecho, en Ciencias Agrarias, en distintas áreas, no solamente dentro de Ingeniería o exactas, que uno podría relacionarlo de forma directa. O sea, ya el ecosistema está necesitando, digamos, una calidad y nivel de profesionales, no por despreciar a estos bichos raros con afecto, vamos a decirle, que del inicio, que me imagino en DevConnect se sintieron en Disney World, ¿sí? Pero digo, ya no alcanza con aquellos que de un poquito de oído empezaron a ser pioneros del blockchain a nivel local, ¿no? Digamos, y en LATAM, sino que están necesitando una estructura más grande con profesionales de más calidad. Sí, sin dudas. Además de esto, lo que hablábamos, ¿no? Es una tecnología que no solamente toca estas áreas puntuales de desarrollo, sino que está en todos lados. O sea, vos necesitas formar a los nuevos contadores para que entiendan cómo funcionan las criptomonedas, qué diferente
cuestiones hay, a los abogados también, que van a ser los que van a asesorar a las empresas, para los que van a hacer todas las cuestiones de compliance dentro de una compañía que va a tokenizar. Bueno, todo eso requiere un montón de profesionales para poder hacerlo, porque es parte de la realidad, ni siquiera es el futuro, es lo que ya está pasando hoy. O sea, ya es necesario. A eso iba a ir, digo, ustedes tuvieron que ir empujando un poco a las universidades a decirle, che, meté esto en la currícula, fíjate qué puedes hacer con esto, o vinieron a tocarle la puerta a decirle, necesitamos... Nosotros obviamente tocamos el timbre de todos, Sí. de haber mandado, no sé, 5.000 mails el año pasado, Bien. pero lo bueno es que las que participaron, justamente porque les interesaba saber eso. Y la idea del foro siempre fue hacerlo entre pares, o sea, la idea fue, juntemos a las universidades que ya tienen trabajo con las que no tienen nada, pero quieren saber qué es esto. Bien. Que vinieron universidades diciendo eso directamente. Mira, no sé qué es esto, no tengo nada, no tengo ninguna carrera, nada, ninguna aplicación en blockchain, en nada. Pero quiero saber cómo es esto, quiero saberlo. Y también, y de autoridades importantes, ¿no? De decanos, de rectores, también con esas inquietudes. Entonces dijeron, bueno, vénganse acá. Y hicimos el foro, que primero fueron un par de paneles con gente contando su experiencia y después mesas de trabajo, donde entre pares la idea es que se comparte esa información y se genere redes para poder trabajar en el futuro, ¿no? Bien. Justamente, blockchain es una tecnología y como cualquier tecnología, mucho de ese desarrollo que lo vemos en todos los países justamente muy industrializados o que tienen gran desarrollo en cuestiones tecnológicas, nace en la academia esa tecnología y después obviamente hay empresas que la empiezan a utilizar y sobre eso generan productos que se comercializan. Pero muchas veces la innovación nace desde ese lado o es un campo propicio para que nazca. ¿Cuál es la NASA del blockchain? Digamos, en NASA se hacen un montón de desarrollos, adelantos tecnológicos y demás que por ahí después vemos, no sé, en un auto. Sí, bueno, hay muchas universidades en Estados Unidos que tienen gran trabajo. El MIT tiene también gran trabajo, por ejemplo, que se me viene ahora a la cabeza. En China también hay muchas universidades haciendo también investigaciones, buscando sobre esto. Nos encontramos que también uno mira tal vez, también estamos hablando de eso un poco afuera, ¿no? De cuál es el país que más desarrollo tiene. Y claramente Estados Unidos lidera en ese sentido, más que nada en la cuestión comercial, pero si uno gira un poquito la cabeza para el otro lado del mundo, te das cuenta que en China hay un montón de trabajo sobre esto, que capaz que no salen de forma directa por como ellos manejan su economía, los exchange no pueden ser internacionales o no hay un trabajo sobre eso. Son más cerrados, de alguna manera. Totalmente, pero si vos empezás a mirar con lupa, el desarrollo tecnológico que están haciendo atrás, saliendo del mundo más cripto tradicional, es muy fuerte en ese lado. Hay muchas universidades y hay muchos eventos en universidades que lo hacen, en Europa también, obviamente, están investigando sobre el tema y sobre todas las aplicaciones que hay, que es lo que nosotros tratamos de fomentar, ¿no? Salir un poco del mundo cripto, que es importante, a todos nos gusta, lo usamos, está lindo, pero también hay otro mundo muy grande y muchas oportunidades que están desde otro lado. Bien, uno hubiese pensado que en los países asiáticos, digamos, está más del lado de la fabricación de los fierros, como quien dice, pero también tienen un conocimiento, digo, acá hablamos de la economía del conocimiento, de los talentos que hay, digo, también los asiáticos tienen lo suyo. Sí. En eso, por supuesto, no dejan sin duda, de ser tope de gama en este sentido. Otro tema que quería conversar, debatir un poco con vos y conocer qué pensás, digo, de la adopción de nuevas tecnologías, que siempre trae un poco como, ¿no? de escozor y reticencia en la gente y miedos, dudas, qué sé yo. Hablábamos de Libra. Digo, ¿cuáles son todas las cosas lindas que me contás, ¿no? Que siempre uno transmite y demás, pero ¿cuáles son las cosas que no le suman al ecosistema blockchain? Las ovejitas negras. Las ovejitas negras, claro, los que todos no se quieren juntar con ese ni sentarse en la mesa. Sin dar ningún nombre, por favor. Sí. No, a ver, bueno, también hay que entender que blockchain es una tecnología que permite mover valor gigante, o sea, permite mover millones de dólares de una punta al otro del planeta sin pedirle permiso a nadie y sin nada. O sea, directamente, vos tenés un teléfono, yo tengo un teléfono acá, te puedo mandar en cualquier lado del mundo donde estés, mientras que tengas acceso a internet, cientos de millones de dólares. Sin impuestos, sin control, sin nada. Claro. Entonces eso, claro, si vos lo escuchás nada más esa parte, peligro. Narcotráfico. Peligro, más al mundo que estamos acostumbrados, donde claro. los bancos te piden 20.000 papeles, donde hay que hacer compliance, donde verifican todo, prevención de lavado de dinero, un montón de cuestiones. La primera etapa del mundo cripto, los primeros años a nivel mundial, se utilizó justamente gran parte de eso, se utilizó esa capacidad que tiene el mundo de las criptomonedas para poder mover valores. Uno se acuerda siempre
los grandes hackeos que hubo a partir del 2010 al 2020, que te pedían como recompensa o que se movían, eran criptomonedas, eran Bitcoin. También la Dark Web, con esos mercados que había de medios extraños, donde también se cobraba con criptomonedas, toda esa cuestión estaba también. Entonces se generó como un rumor o un nicho diciendo, bueno, eso se utiliza para eso, ¿no? Las criptomonedas, claro. Finalmente, si pueden tener esa capacidad, ¿quién las van a usar? La gente que quiere hacer cosas que no quiere, que no son legales. ¿no? Claro. Por otro lado, si vos mirabas para otro lado de la cortina, en realidad había un montón de gente que le interesaba la privacidad también, ¿no? Y nacen con ese sentido, nacen con el sentido de la privacidad de las personas y el derecho de las personas a poder mover su dinero o utilizar el ahorro a largo plazo sin pedirle permiso a nadie. Pero bueno, hubo gente que la usó para ese lado. Algo que claramente se demostró después que no sirve porque estamos hablando de una tecnología que te da una trazabilidad absoluta en ese sentido. Entonces, todos esos ciberdelincuentes o delincuentes normales que utilizaron tranquilamente podían ser rastreados dónde la movieron, dónde la llevaron, cuando y así terminaron totalmente presos. Si usaban efectivo, ahí sí, capaz que les iba a ser más fácil esconderse. Pero a utilizar esta tecnología no lo eran. Entonces, nadie coherente usaría esto hoy en día para hacer eso porque dejás las pruebas marcadas. Claro, siempre quedan los dedos, digamos, en todos lados. Caso de eso podemos analizar, por ejemplo, lo que fue Libra, y claramente donde desde el minuto 1, que la gente ya decía, ahí hay algo raro, hacías el scan, lo abrías y veías todos los movimientos que hubo. Es una muestra clara de la trazabilidad que hay. Después, obvio, está la parte de la justicia que tiene que accionar sobre eso, pero el día que la justicia quiera actuar un poco más, un poco menos... Es un libro que se abre y está todo el registro ahí, imborrable. Y nadie nunca lo va a poder borrar, mientras que esa red, por ejemplo, en este caso la de Solana, esté activa, mientras que haya 2 nodos activos en algún lugar del mundo, esa blockchain va a seguir funcionando. Otro de los casos importantes del año pasado... importantes también, digo, puede ser analizado desde el ecosistema blockchain, lamentable también, y creo que mucho más lamentable por supuesto que lo de Libra, digo, el tema del fentanilo. Y desde ustedes, desde la fundación, sacaron un comunicado y demás desde algo que se les vino enseguida a la cabeza, digo, ¿no? La respuesta estaba ahí. Sí, tal cual. Fue claramente uno de los casos del año pasado, más de 100 personas fallecieron. Y hay una cuestión de trazabilidad y de falta de control directamente, ¿no? Hablando de un control que era centralizado, que falló claramente. Después la justicia tendrá que determinar cuáles fueron las causas, ¿no? de eso. Pero ahí también lo que uno ve es que claramente hay el uso de tecnología, si se utiliza bien y se utiliza para esos casos puntuales. Por ejemplo, cuando hablamos de tecnología blockchain, es una tecnología que es trazable, es transparente y descentralizada. Entonces, si es y se puede aplicar para generar valor, y por ejemplo en este caso puntual se habría utilizado, se utiliza dentro del sistema sanitario argentino, como a nivel mundial, vos podrías tener una trazabilidad absoluta de todo, saber cada una de esas ampollas dónde se está moviendo, en qué... Trazabilidad que ya existe en realidad, ¿no? Esto no es que estamos inventando... No basado en blockchain, digamos. Existe de forma tradicional, en ese sentido, y eso fue lo que falló puntualmente. Pero bueno, si esa trazabilidad es pública, es abierta, y hacemos una comparativa, por ejemplo, lo que fue el fentanilo con lo que fue Libra, ¿no? Que desde el tweet, horas después, toda la gente hablando sobre eso, ahí hay algo raro, mírenlo, está acá las pruebas. Nadie lo puede borrar y siempre van a estar ahí. Contra lo del fentanilo, que nos enteramos después... 2 semanas después seguían apareciendo casos de gente fallecida, un mes después seguían apareciendo, se encontraban ahí como que las piezas eran mucho más opacas de poder encontrarlas. Si se hace bien el caso, se puede hacer esa trazabilidad, se puede buscar, pero claramente es mucho más opaca de hacerlo. Y hay una tecnología que permite justamente hacer eso, que permite hacerlo mucho más rápido, mucho más eficiente, más que nada cuando hay vidas de personas en el medio, que es justamente la tecnología blockchain. Entonces es un caso de uso donde se podría aplicar. Y esto, hablando de lo que hablábamos antes, una tecnología que no hay que importarla, no hay que hacer una licitación internacional y ver qué... Si la tuvieran que implementar en este caso, por ejemplo, de trazabilidad para medicamentos, súper crítico, digo, ¿qué tiempo de implementación llevaría? No creo que demore demasiado, pero lo que estoy seguro es que hay más de una decena de empresas argentinas con talento argentino que podrían hacerlo, están en capacidad de sobra para poder hacer eso. Entonces, ¿se acercó algún laboratorio a la fundación a decir, che, contame más, quiero saber, me interesa? Hemos hablado, se han acercado algunos laboratorios para preguntar justamente qué era esto, cómo lo podían implementar, pero también me parece que en un modelo así no va puntualmente sobre un laboratorio, sino que es algo más grande. El sistema. Claro, exactamente, es algo que todo el sistema argentino tendría que implementarlo, porque si vos haces trazabilidad está perfecto, está buenísimo, vos tenés mayor valor. Claro,
vos podés hacerlo contra tus proveedores pidiéndole que lo hagan, ¿no? Para poder aumentar eso. Pero si si la cadena se corta en vos y no sabemos lo que pasó después, lo que pasa antes, como bueno, el primero que haga ese adelanto, ese desarrollo, va a ser el que más pague. Evidentemente van a tener que ir todos detrás. Sin duda, sin duda. Cuando hablamos de cuestiones de salud, que me parece que son más generales, como también uno lo podría mezclar con el tema de historias clínicas también, claro, que es un tema que también el año pasado hablamos con varias empresas que estaban desarrollando, estaban hablando sobre eso, que también uno llegaba a las mismas conclusiones. Otra de las actividades que hacemos como la fundación es una mesa de conversación online, donde invitamos a distintos referentes también de varias industrias y cruzamos blockchain con un tema. Por ejemplo, uno fue sobre salud el año pasado. Bien. Y vinieron empresas que estaban trabajando en eso y también empresas que venían del lado de prestadores de servicios, que prestan servicio a obras sociales. Y a la conclusión finalmente que se llegó en esa mesa era justamente eso, que la tecnología está, se puede implementar, se puede hacer un montón de cosas con eso, pero tiene que ser a nivel macro, tiene que ser en ese caso puntual donde es la salud, donde hoy en día vos te atendés en esta clínica de acá y mañana te mudas a Salta y después de Salta capaz que un día estás de vacaciones en las cataratas, claro, y le compras a un proveedor que es de Tierra del Fuego. Bueno, todo eso tiene que estar integrado en un sistema y ahí es justamente donde el Estado, por ejemplo, podría marcar ese parámetro de uso o pedir esas normativas claras para que finalmente toda la cadena después esté alineada en esos intereses. Bien, digo, blockchain, confianza, transparencia, trazabilidad, todas cosas hermosas, digo, lo quiero ya en lo que haga, digo, en la administración pública, en mi empresa. Esto de la salud que comentaba, ¿funciona ya en alguna parte del mundo así? El caso más avanzado es el de Estonia, que tiene todo un sistema de salud integrado para sus ciudadanos, dentro de lo que es también parte de la identidad de las personas y distintas cuestiones más, parte también del sistema de salud público de Estonia. Está basado también en una parte de una trazabilidad en blockchain. Bien, entonces, digo, bueno, Estonia no sé si es como parámetro, digamos, o faro del mundo y modelo a seguir, pero digo, si todo eso es realizable, ya se realiza, si el talento está, los recursos tampoco son demasiado difíciles de conseguir para poder llevarlo adelante, digo, ¿por qué? Bueno, ¿cuál es el palo en la rueda, vamos a decir? Es una buena pregunta. Para mí es una cuestión más de incentivos y de intereses y de justamente de apuntar hacia ese lado. No es algo que es demasiado costoso, ni siquiera más cuando hablamos de cuestiones de salud, donde todo es bastante costoso. Cualquier costo por la cuestión lógica que está atrás, ¿no? Porque estás hablando de las vidas de las personas. Entonces, cualquier cosa en salud son cuestiones caras. En el sentido, el año pasado también participamos con el Hospital Italiano, que también tiene una parte de desarrollo de tecnología. Yo no lo conocía. Yo soy afiliado aparte del hospital, pero de por sí. Jamás conocías que había no sabía que un departamento. Por atrás hay toda una parte de tecnología en la salud que también investigaron en algún momento el uso de tecnología blockchain y es bastante interesante en ese sentido. Pero claramente, ¿por qué? Bueno, me parece que está ahí, es algo nuevo, está claro, pero el potencial está. Bueno, es eso, que el talento es local también, no hay que buscar muy lejos. Entonces me parece que es más que nada alinear esos incentivos y que alguien tome la decisión y que se empiece a implementar, ¿no? Y ahí claramente va a ser virtuoso para todos, me parece. Claro. Hablamos de la salud. Digo, por nombrar y decir algo fuera de lo que es el mundo cripto, que por ahí todos conocemos, Bitcoin, Ethereum, bueno, conocemos las criptos y demás, y nos puede sonar de por ahí, real estate, qué sé yo, un montón de cosas que son más comunes. Hablamos de la salud, digo, ¿qué otras industrias en las que se pueda implementar o en las que hoy están picando en punta? Sí, bueno, en todas las cuestiones son cuestiones de que el año pasado también tuviste varios invitados, me estabas comentando que vinieron, hay varios proyectos argentinos que se siguen desarrollando y siguen como madurando en ese sentido. Lo que cambió también el año pasado, que fue un gran avance para toda la industria en general, es que la Comisión Nacional de Valores lanzó un sandbox regulatorio, o sea, básicamente un modelo de ensayo para ver cómo podría aplicar una normativa sobre esto, preguntándole a la propia industria de cómo accionarlo, no haciéndolo y bueno, adáptense, sino en conversación. Haciendo la parte de las reglas, digamos. Exactamente, en conversación con la propia industria y bueno, se terminó lanzando los que serían los fideicomisos tokenizados de forma directa, donde hoy en día ya son comerciales, ya están directamente de forma comercial plena, por ejemplo, para poder comprar campos de forma tokenizada en un fideicomiso, creo que va a llegar a $100 millones, si no me equivoco, para comprar campos y que esos campos después tengan una rentabilidad y vos, depende de esos tokens que vos tenés, dentro de lo que sería un fideicomiso financiero público,
vos puedas accionar desde ahí. También la compra de bonos también tokenizados, también se avanzó sobre eso. Y bueno, está la normativa en Argentina, es unas normativas más avanzadas a nivel mundial en ese Eso te iba a preguntar, digo, la CNB está bastante al día, vamos a decir, con todo este tema, ¿no? Sí, tal cual. Algunos podrían quejarse que también es tal vez una normativa que es un poco elitista en algún sentido porque es para proyectos grandes, puntualmente, ¿no? Por los propios requerimientos que tiene, que se entiende por las cuestiones de seguridad hacia el inversor, ¿no? Pero hay varios proyectos que están trabajando. Bueno, en la DevConnect, por ejemplo, IRSA anunció que también estaba interesado en empezar a explorar inversiones inmobiliarias con el peso que tiene, ¿no? Trabajar con IRSA de forma también tokenizada. Entonces, claramente hay muchos actores de varias industrias que empiezan a mirar con buenos ojos todas estas cuestiones. Y bueno, va a salir al mercado y se van a probar y vamos a ver a la gente del otro lado qué respuestas existen, ¿no? Bien, digamos, están en buen diálogo la CNB, Fundación Blockchain, Cámara FinTech, digamos, hay buenas sinergias, está aceitado el engranaje ahí. En líneas generales, toda la industria está bastante alineada en ese sentido y se trabajó bastante bien esa normativa. También el año pasado, por ejemplo, fue el primer caso puntual de una denuncia contra una empresa que supuestamente la primera vez que la Comisión Nacional de Valores también accionó contra una empresa que finalmente no cumplía con los requerimientos y había denuncia de las propias personas que habían comprado todo una mina de litio en el norte y finalmente, hicieron la denuncia ante la Comisión Nacional de Valores, la Comisión Nacional de Valores actuó, o sea, muchas veces también otro de los mitos grandes que existe sobre todo el mundo cripto, blockchain en general, es que eso es un gris, eso no está claro, regulado, o sí o no, es el lejano oeste. Bueno, para algunas cuestiones puede ser, pero para otras cuestiones de inversiones las normas son bastante claras en ese sentido y más que nada cuando uno opera con empresas argentinas. Hablabas de los grandes inversores y que se abra la puerta, se regule, digamos, y se prepare, digamos, el terreno para inversiones y desarrollos, digo, grandes, ¿no? Otro tema, digo, que viene al caso, digo, ¿por qué no se fomenta, digo, desde, no sé, desde la administración pública, desde el Estado, desde lo que sea, las pymes que tengan que ver con proyectos blockchain, tanto como en universidades y demás, digo, desde la administración pública, ¿qué hay? Sí, ahí es un campo donde también falta bastante. Volviendo a lo que fue Libra también, si volvemos ahí, sí. Me parece que también eso sirvió para que parte de la política también empiece a ver esto y empieza por lo menos a interesarse también en el potencial que hay. Nosotros también cuando hablamos con distintas entes gubernamentales, tanto a niveles provinciales, municipales, hay gente que está interesada en poder implementarlo y bueno, eso también está bueno, es una opción. Y hablando también un poquito del uso en industrias generales y en pymes en particular, me parece también blockchain tiene un potencial muy grande si uno sale también tal vez de la parte de tokenización y de inversión fraccionaria, que es como lo primero que uno viene a la cabeza cuando ve esto. Perfecto. También hay un gran potencial en lo que es trazabilidad directamente en blockchain. Por ejemplo, ahora se está hablando del acuerdo Mercosur-Unión Europea, ¿no? Para los productores agropecuarios. Entrar a esos mercados es entrar a mercados ultra competitivos. Pensemos las regulaciones Euro 2 de los combustibles nada más. Sí. Por ejemplo. Entonces, si vos vas a vender alimentos en ese mercado, vas a vender productos manufacturados en ese mercado, vas a competirle de igual a igual. Ellos te van a poder vender a vos y vos vas a poder vender ahí, ¿no? Todo bien, pero vos vas a tener que competir a ese nivel. Claro. Y ahí es donde esta tecnología también puede ser un diferencial para que los productores argentinos tengan esa trazabilidad, esos productores que tienen buenas prácticas y que puedan competir ahí y que puedan vender sus productos más caros también en esos mercados. O sea, no solamente entrar por vender más barato, sino poder darle valor. Mostrar la calidad que uno tiene, claro. Que muchas veces esa calidad ya está, pero... ¿Cómo la comprobás? Claro, por ejemplo, el vino argentino y estas cuestiones, hay un montón de cuestiones que ya sabés que es bueno, pero bueno, si tenés que demostrar que no se usaron agroquímicos, por ejemplo, qué cepas usó en distintas cuestiones, si es de riego, si hay un plus agregado en alguna cuestión de la calidad de esa producción. La tecnología blockchain es una tecnología que permite hacer eso. Hay empresas argentinas que también trabajan en trazabilidad en alimentos y también estaría bueno de ahí, por ejemplo, que otras áreas por ejemplo, como el INTA, también apoye esos desarrollos, ¿no? Bien. Si hoy, digamos, soy emprendedor, quiero desarrollar, soy startupero,
como decimos, por trapero y vamos a decirle startupero que queda más fashion. Y quiero empezar un emprendimiento y me seduce blockchain. ¿A dónde invitarías a la gente a sumarse? ¿A qué? Digamos, ponete una wallet, ponete hacete una... ¿Qué? Sí, primero vería el para qué o en dónde, ¿no? Vería eso, dónde está la oportunidad, dónde puedo yo encontrar una solución que la puedo aplicar en blockchain. Volviendo, ¿no?, al principio de toda esta charla, ¿por qué se empezaron a usar las criptomonedas acá en Argentina? Porque cumplían hacían una solución a un problema que existía, no por otra cosa. Fue un poco no por amor a la criptografía Exacto. que existe en el país. O sea, fue porque había un problema y esto lo solucionaba. Bueno, si vos como emprendedor ves que hay un problema y que lo podés resolver mediante blockchain, bueno, usalo porque ahí le vas a generar ese valor, ese diferencial y te vas a destacar frente a tu competencia. También usarlo por usarlo claramente no. Por decir voy a resolver algo con blockchain, claro, no. Hoy en día para eso me sale el sellito de inteligencia artificial y te vende más. Vende más, exacto. Pero también es lo mismo, ¿no? La inteligencia artificial está buenísima, pero si realmente la estás usando para algo puntualmente, ¿no? Ahí le estás dando, porque te estás destacando desde ese lado, te estás ayudando en ese proceso. Decir nada más que lo usás por usarlo en un chatbot. Es el fin de la herramienta. Sí. Y dijiste inteligencia artificial, y no vamos a hablar de inteligencia artificial, pero sí... Soy un simple usuario de ChatGPT Gemini. Bien, pero siempre en todas las preguntas metemos y la inteligencia artificial y hablamos y desarrollamos. Pero digo, no, voy al tema del hype que hay de hype con el blockchain, de que todos hablan blockchain y dicen, nombran tal cosa y en realidad por detrás está pasando algo mucho más interesante, importante, digo, ¿no? ¿Qué es eso que sentís hoy que por ahí nos perdemos el tiempo hablando de otra cosa sobre blockchain y no? Sí, a ver, claramente blockchain en líneas generales siempre está más relacionado con el mundo cripto y después si uno sale un poquito de ahí con el mundo financiero, ¿no? En líneas generales por la oportunidad que brinda sí, para poder generarlo. Pero claramente hay mucho más atrás, hay muchos proyectos muy, muy interesantes y también si uno quiere pensar un poquito a largo plazo, no solamente a lo que ya viene mañana o dentro de 1 o 2 años, me parece también blockchain brinda una oportunidad en todo lo que es derecho de propiedad digital, ¿no? Que ahí está lo interesante, lo realmente valioso de la tecnología. Si bien se puede aplicar en un montón de industrias, para un montón de casos, porque resuelve un montón de cuestiones, lo esencial me parece que está en blockchain es la confianza. Blockchain es como un gran generador de confianza. Yo lo definiría como una confianza sintética. Antes la confianza era yo te conozco a vos, entonces entre nosotros dos vamos a hacer algo. Vamos a hacer un negocio, vamos a salir a comer, podemos hacer algo, pero hay una confianza en ese sentido. Si yo no te conozco, si sos un chabón de viene otro lado, no sé, prefiero al que confío. El mundo digital está cada vez más difícil porque ya las relaciones cambian, las personas cambian. Hoy puedo hacer una videollamada con alguien que está en Hong Kong, con alguien que está en cualquier lado del mundo. Entonces, ese sentido de confianza se va y también de reputación, ¿no? de las personas. Entonces, me parece que blockchain es una manera justamente de generar esa confianza y de volcar la confianza ahí y saber que, bueno, si esa información está ahí, si esa información no puede vulnerarse, puedo confiar en esa información. Más que nada en este nuevo mundo que se viene, ¿no? Mezclando con inteligencia artificial, donde sí. Lo dijiste, terminaste hablando, la nombraste. Ya el mundo ya se pone muy, muy difuso, ¿no? Muy claro. Hoy estaba viendo antes, como estaba haciendo tiempo para entrar acá, en X un video de 2 gatos haciendo un podcast, analizando si era inteligencia artificial o si era real. Y eran videos de gatitos haciendo cosas dentro de un podcast hecho por gatos que analizaban eso. El que anda todos los días con esto más o menos puede discernir por algunas cuestiones en particular qué es y qué no es, digo, pero mucha gente entra... Sí, y estamos empezando en todo esto. Esto es algo que va a crecer muchísimo más, que tiene un potencial gigantesco. Entonces, de acá a 10 años ya va a ser muy difícil. Ya te diría de acá a 15 años un técnico especializado va a poder definir que realmente si hay... este sello de garantía de veracidad que le da la blockchain que decías no es vulnerable, que ¿es realmente no vulnerable o...? Sí, tal cual, porque usa ciertas virtudes, por ejemplo la descentralización, no depender de una gran empresa para validar eso, que también es un mundo que se está viviendo, ¿no? Donde grandes empresas tecnológicas tienen grandes manejos sobre nuestros propios datos personales. Entonces blockchain es una herramienta que tenemos las personas para poder usarlo, que no dependa de uno solo, que sea de forma colectiva, que se maneja esa información, esa validación.
de hacer tan grande, tanto poder de cómputo sobre eso, permite que no sea vulnerable. Entonces es una herramienta que existe, que se pueden aplicar para distintas cuestiones. Por ejemplo, esto, ¿no? De propiedad digital en largo plazo, propiedades de cuestiones que no están relacionadas con lo físico, valor, generación de valor, validación de datos de distintas cuestiones, ya sea si algo es real o no, o de distintas cuestiones en la administración pública de esa información. Entonces es una herramienta más que hay y que realmente es una oportunidad para usarlo, y es una oportunidad para Argentina en general por esta cuestión que te hablamos antes, de que Argentina sea un gran hub de innovación de esta generación, que esta información no tendremos que ir a comprarla a Dinamarca, sino que está acá. No es adopter, digamos, o sea, de alguna manera no nació acá, pero digo... No nació acá, se pero gestó desde nosotros el la inicio. usamos. Nosotros la tuvimos como herramienta y pudimos desarrollar sobre eso. Entonces también está bueno que nosotros seamos los primeros también en seguir usándola, que no nos quedemos en eso, sino que los emprendedores argentinos sigamos creciendo sobre eso y sigamos desarrollando tecnología sobre estas cuestiones. Y después obviamente la podemos exportar al mundo y podemos hacerlo. Pero tenemos que aprovechar eso, ¿no? Eso que lo que hablamos cuando fue la AdConnect, que venía gente de todo el mundo a ver por qué se está usando acá, cómo lo está viendo la gente el mundo cripto, que nosotros seamos los primeros y podamos aprovecharlo también. Bien, así sea, Guido. Entonces, y vamos a seguir en contacto, por supuesto, a través de este 2026 para ver que todo vaya en ese camino que seguramente va a seguir, y así sea, así que te agradezco. Muchas gracias, como siempre. Bueno, un placer. Bien, estuvimos entonces durante el programa del día de hoy con Guido Zatlouca, el presidente de la Fundación Blockchain Argentina. Los